Vamos a empezar a ver ahora cada una de las virtudes y de los pasos en esta escalera. Nuevamente les digo, estamos todavía en la introducción, pero este es el fundamento sobre el cual vamos a desarrollar el resto del curso. La palabra fe que encontramos en el Nuevo Testamento viene del griego pistis. Pero yo no hablo griego, entonces no sé si lo estoy pronunciando bien, pero la manera en que lo leo es pistis. Y algunas de las definiciones o las maneras en que se puede traducir esta palabra o sinónimos de esta palabra son las siguientes. Persuasión o convicción firme. Es una convicción o algo lo que estamos persuadidos. Es una aseguranza, algo que es firme, algo que es real, que no hay duda al respecto. Es una garantía. Muchas veces nosotros compramos algo y decimos, ¿tiene garantía? Sí, sí tiene, entonces lo compramos tranquilos porque sabemos que lo que sea que pase podemos ir y nos van a resolver. Bueno, la fe es una garantía. También tiene el concepto de fidelidad. No es solo de creer, sino es la parte de ser fiel. Es algo verdadero, es una creencia. Vamos a ver cada una de estas palabras, las definiciones que tienen, y para estas definiciones vamos a utilizar tres diccionarios bíblicos, el diccionario de Mounce, el de Strong y el de Thayer. Quise utilizar tres diccionarios para que tengamos pues algo, un poco más de referencias de cómo esta palabra puede ser, o cómo este concepto puede ser interpretado. La fe es el primer paso en la experiencia, como ya lo hablamos, y es necesaria para la salvación. Si alguien pudiera, por favor, leer Efesios capítulo 2 y verso 8, se lo agradecería muchísimo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, esto nos ayuda mucho porque, no, como hablamos antes, la fe no es solo algo que uno pueda así tener y decir, bueno, hoy tengo fe, mañana, bueno, no me siento con mucha fe. No, la fe es un don que viene de Dios. Es un don. Y por eso es que tenemos que creer en Dios, porque no podemos recibir algo y no creer en quien lo da. Por eso es tan importante que no evitémosle decir a la gente, ten fe cuando estén contando sus problemas, sus angustias, digamos, solo ten fe. No, démosle el sustento para desarrollar su fe. Citémosle la Biblia, contémosles de nuestras propias experiencias. Animemos a las personas a buscar a Dios para recibir la fe y creer. Nosotros quizás tengamos fe ahorita en Dios y fe en ciertas cosas, pero es una fe que tiene que crecer, no se queda en la salvación. No es solo, bueno, ya creí en Dios y hasta ahí llegó mi fe. No, debemos de tener fe en cosas más grandes. Como hablamos, fe en milagros, pero también fe en los galardones que Dios trae. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en los capítulos del 2 al 3, 4, y vemos lo que Dios, las promesas que Dios le da a los vencedores de la iglesia, son promesas tremendas, grandísimas, y necesitamos fe para eso. A veces a mí, mire, yo tengo desde mi niñez de caminar con Dios en fe, desde mi niñez. Y a mí a veces me cuesta creer de que yo podría estar con Cristo en su presencia todo el tiempo. Digo, ala, de veras, yo podría estar con Cristo en su presencia de continuo. Yo podría estar en su casa todo el tiempo. Porque entre más va uno dándose cuenta de todo lo que hay dentro de uno, de sus defectos, de sus problemas, de sus luchas, uno dice, ala, ¿será que voy a poder estar ahí cerca de Cristo? ¿Será que va a poder reinar juntamente con Él? Pero debemos tener fe, y esa fe viene de Dios. Conforme buscamos a Dios, Él nos llena de su fe, no solo para la salvación, sino para toda nuestra experiencia de vida. La fe va a ir creciendo, la fe va a ir creciendo. Quiero que veamos esta escalera. Esta escalera tiene sus pies en la tierra, firmes en la tierra, y va en dirección al cielo.
Déjenme contarles una experiencia que tuve hace poco. Hace poco vino un técnico a resolver unas cosas a mi casa y el técnico tenía que subirse a la terraza y es una casa de 2 niveles. Entonces colocó una escalera larguísima que llegaba desde el primer piso hasta la terraza del segundo piso. Era una escalera muy buena, se miraba firme, él la puso rápido y él se subió rápido, o sea, la puso y se subió y llegó. Yo quería ver qué era lo que él iba a hacer allá arriba, entonces dije, bueno, voy a subir yo también, como lo vi subir tan rápido, dije, yo también voy a subir. Y me subí a la escalera y empecé a ir para arriba. Cuando yo iba a la mitad de la escalera, hagan cuenta que yo iba a la mitad aquí. Cuando yo iba a la mitad de la escalera, esa escalera estaba temblando así. Y yo no tengo práctica subiendo escaleras altas, entonces se miraba fácil, pero dije, no, mejor no subo aquí, ya está temblando mucho. Tenía un poco de fe, tenía un poco de fe porque lo vi a él subir y eso me dio fe. Dije, bueno, qué fácil subió él, yo también puedo. Pero ya estando ahí en medio, ya me dio miedo y mejor me bajé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fe? La fe es este primer paso, está bien fundamentado en la tierra, pero necesitamos crecer en la fe conforme vayamos caminando y aumentando y creciendo y avanzando en esa escalera que nos lleva al cielo, en esa escalera que nos está subiendo a través del monte, conforme vamos caminando con Dios. Y esta escalera nos recuerda también a otro pasaje. No es necesario leer este pasaje, pero en Génesis capítulo 28, versos 10 al 22, encontramos la historia de Jacob en Betel. Cuando Jacob huía de su hermano y se dirigía hacia su familia, hacia la familia de su madre, con su tío Labán, y él en medio del camino encuentra unas piedras y se echa a dormir ahí con su cabeza en las piedras. Y dice que recibió una visión y en esta visión vio una escalera que estaba firmemente en la tierra y subía hasta el cielo. Y vio ángeles descender y ascender, subían, bajaban de la escalera. Y luego despertó. Y él dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Qué cosa tan terrible, dijo él, que ciertamente. Y Dios le habla en esa visión y le da una serie de promesas. Y le dice que él va a regresar, que va a ir a donde va y va a lograr regresar y va a traer bendición y abundancia y que Dios va a estar con él. Entonces, en base a lo que Dios le dice, se genera una fe en él. No era una fe plena, pero se genera una fe. Y él al salir de ahí le dice, bueno, Señor, si todo esto se cumple, yo voy a hacer de ti mi Dios. Tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Y yo te voy a adorar y voy a hacer un altar en este lugar y voy a diezmar, etcétera. Pero vemos de que esa fe vino por algo que Dios le dio. Jacob no andaba buscando una fe en ese momento, él andaba huyendo en sus problemas, pero Dios se le encontró y eso causó fe en él. Nosotros le podemos pedir esos encuentros a Dios, aún hoy, no importa si tenemos 40 años de caminar con Dios, 50, 70 años de estar caminando con Dios, podemos seguir teniendo esos encuentros que nos van a aumentar la fe, que nos van a incrementar nuestra fe. Así que tengamos esto en mente, la experiencia de Jacob, la escalera, cómo es que crecemos en esta fe y cómo es que Dios nos alimenta la fe y nos la fortalece para que un día cuando vayamos aquí en medio de la escalera no nos dé miedo, sino que ya tengamos suficientes ejemplos, suficientes experiencias, suficientes revelaciones de Dios para seguir adelante con confianza y que podamos terminar nuestra carrera. Entonces, esa es la fe. Nos dice Pedro, a la fe añadan virtud. Bueno, ¿qué es virtud? Veamos la manera en que se define. Viene del el griego arete, supongo que así se menciona, pero se define como bondad, como una cualidad, como rectitud, como gracia de Dios, como valor, excelencia moral también, modestidad y pureza. Esto es lo que se nos habla al mencionarse ahí virtud. Es lo que debemos añadir a nuestra fe. Es el segundo paso
Ya una vez tenemos a nuestra fe, creemos en Cristo, debemos proseguir hacia la virtud. Y es también lo que debemos enseñar, hermanos. Cuando haya nuevos creyentes en nuestra congregación o cercanos a nosotros, personas que están comenzando a caminar en la fe, animémoslo, animémoslo a proseguir hacia la virtud, a proseguir hacia la virtud. Ahora es momento de agregar virtud. Y Dios está ahí, Dios está ahí. Esto es un fruto de la fe y por lo tanto no debemos de desconfiar de que Dios nos puede dar este don, este fruto, esta habilidad. Entonces es el inicio de estas 7 virtudes y de aquí se desprende toda esa cadena de productos que se originan de la fe en Cristo. Es decir, nuestra fe tiene que ser viva y desarrollarse. Nuevamente, no, no tengamos cristianos estancados en nuestras iglesias o en nuestros ministerios, ni en nuestras familias, ni nosotros seamos cristianos estancados. Tengamos una mentalidad de seguir avanzando, de seguir desarrollando, de seguir fortaleciendo. Es por la fe también que recibimos un corazón limpio y puro. La virtud nos habla fuertemente acerca de la pureza, de la moralidad, de ser morales, de tener esa limpieza en nosotros, esa rectitud. Y es una virtud que se obtiene por medio de la fe. Nuevamente, es la fe en Cristo la que nos permite tener esta pureza que viene de Cristo. Ahora, otra vez quiero enfatizar esta parte. ¿Puede alguien que no cree en Cristo, que no tiene fe en Cristo, ser moral, tener excelencia moral? Claro, hay muchas personas allá que tienen pues moralidad y todo y no creen en Dios, pero es una moralidad que viene de sus propias fuerzas, lo cual nosotros también podemos hacer. Es decir, no todas las personas que vienen a la iglesia o que vienen a Cristo son inmorales, no todos. Algunos que vienen a Cristo ya practican mucha moralidad por sus propias fuerzas, pero la practican. La diferencia es que cuando lo hacemos a través de la fe en Cristo, entonces es una moralidad, es una pureza que viene de Cristo, viene del cielo. Es muy similar a como cuando Santiago, en el libro de Santiago, se nos habla acerca de la sabiduría que es de este mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Muchas veces podemos confundir y decir, bueno, esa persona es muy sabia, pero realmente sabiduría que viene de esta tierra, sabiduría humana, que puede parecer como muy elocuente, muy buena, pero no tiene el nivel, por así decirlo, de lo que viene de Dios. Podemos también compararlo con el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés estaba en Egipto y él empieza a hacer los milagros, las señales que Dios le dio a Moisés, pero los hechiceros, los sacerdotes de Egipto empiezan también a imitar esas mismas señales. Entonces, recordemos de que Moisés echa su vara, esta se convierte en serpiente, pero vienen los sacerdotes egipcios, paganos, y ellos también echan sus varas y se convierten en serpientes. Sin embargo, estas señales, las señales que hacían los paganos, tuvieron su límite. Ellos solo pudieron hacer las primeras señales, imitar las primeras señales, pero Moisés, a través de Cristo o por el poder de Cristo, hizo un gran número de señales, mucho mayor. Así es también la pureza, la moralidad que viene de la fe en Cristo. Es una pureza que puede exceder cualquier cosa que nosotros podamos hacer a través de nuestras propias fuerzas. Entonces, veamos de que este también es un fruto que viene, es un regalo, una bendición que viene de Dios. Yo no sé si ustedes han experimentado que a veces podemos luchar con algo, vemos de que hay algo que no está puro en nosotros, hay algo que está sucio en nosotros, espiritualmente hablando, y empezamos a luchar con eso en nuestras propias fuerzas, pero de repente Dios, clamando a Dios y buscando a Dios, Dios nos puede dar la victoria y sentimos como un cambio total, un cambio que sucedió de inmediato y nos sentimos limpios y puros y libres.
Esa es la virtud que viene de Dios, la virtud que viene de la fe en Cristo. Y quiero que veamos este ejemplo que me pareció a mí muy interesante. Y lo vemos en la naturaleza, como dice la palabra de Dios, a veces muchas cosas las vemos primero en la naturaleza. Y veamos esta gráfica, esta imagen que tenemos aquí. Esta es, y perdón que está en inglés, fue la única que pude encontrar, pero es bien explícita la imagen, se puede entender. Este es el ciclo natural que Dios creó para el agua, que por cierto Dios lo creó durante el tiempo del Génesis, porque nos dice el Génesis que al principio no llovía, sino que salía agua o vapor de agua de la tierra y así es como se regaba la tierra. Pero eventualmente, cuando sucede el diluvio, entonces Dios en el diluvio desata las fuentes de la tierra, es decir, los grandes mares que están debajo de la tierra, los rompe para que inunden y también hace llover. Y ahí es cuando empieza la lluvia. Y hasta el día de hoy, cada vez que vemos llover y vemos un arco iris, sabemos de que Dios nos prometió que nunca más vamos a ser inundados aquí en la tierra. Pero quiero que vamos este ciclo porque tiene que ver algo espiritualmente con el agua. Y es el ciclo de purificación del agua que Dios determinó en esta tierra. Cuando llueve, el agua cae sobre la tierra y el agua desciende en la tierra y se filtra entre la tierra. Eventualmente esa agua llega a un manto acuífero debajo de la tierra y puede volverse en un pozo del cual vemos nosotros o puede regresar hacia una fuente natural de agua y puede salir como un nacimiento de agua, volverse en un río, etcétera. Pero lo que pasa cuando el agua atraviesa la tierra y se filtra por la tierra es que es purificada. El agua pasa por ese proceso de purificación. Y este proceso es un milagro, demuestra el poder de Dios, cómo Él hizo esto. Nuestras vidas, o sea, son purificadas por un proceso similar a este. A veces Dios nos tiene que hacer pasar por pruebas, por tribulaciones, por angustias, y filtrar nuestro corazón para que después nosotros salgamos de ahí purificados como una fuente de agua, como un nacimiento limpio de agua. Entonces, quiero que consideremos eso como el proceso ese donde Dios desarrolla virtud en nosotros. Vamos a pasar por cosas que van a purificarnos y esto es de suma importancia, hermanos, para que nosotros podamos desarrollar la virtud que viene de Dios y la cual Dios nos va a estar dando, así como Dios se la provee al agua. Cada vez que vamos a llover, cada vez que bebamos agua o que vamos un pozo de agua, pensemos en cómo Dios purifica esa agua y cómo Dios desea purificar nuestro corazón y hacernos personas de virtud. Ok, entonces veamos el siguiente, el conocimiento. Sigamos con el tercero, que es el conocimiento. Viene del griego gnosis y se define como ciencia, iluminado, conocer, inteligencia, entendimiento, sabiduría moral, etc. Esas son algunas definiciones, algunas maneras en que podemos comprender mejor esto. Es recibido por fe y no solo a través del estudio. Nuevamente, es recibido por fe y no solo a través del estudio. Si alguien pudiera rápidamente leer en Hebreos capítulo 11 y verso 3. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Muchas gracias. Dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Hermanos, ¿cuántas personas han leído el Génesis, aunque sea el primer capítulo de Génesis de la creación, y no creen en eso? No es solo leer, estudiar. Yo he sabido de personas que han leído toda la Biblia y no creen, no conocen a Dios. Y algunos hasta estudian la Biblia. Bueno, tenemos el ejemplo más evidente de los escribas y los doctores en la ley y los fariseos de la época de Jesús, que o sea, viendo a Jesús, viendo su poder, viendo su conocimiento,
Y ellos habiendo estudiado desde niños la palabra de Dios, contaban las letras y veían, respiraban y se la pasaban en sus pergaminos, estudiando la palabra de Dios, y no creyeron en Cristo, no conocieron a Cristo. Dicen los evangelios de que estuvo en el mundo y el mundo no lo conoció. Es por fe, y no solo a través del estudio. Sí debemos estudiar, pero también es por fe que recibimos ese conocimiento. Y también que la fe, a su vez, la fe debe ser mezclada con un estudio diligente y exhaustivo de la palabra de Dios. Es decir, debemos de tener ambas cosas. Debemos de tener la fe, la cual nos va a traer conocimiento de Dios, pero también el estudio de la palabra de Dios. Y si alguien nos pudiera leer Hebreos capítulo 4 y verso 2, Hebreos 4 y 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Muchas gracias. Así es decir, no les aprovechó, porque tampoco quisieron conocer la palabra. Tampoco quisieron conocer la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es algo que entre más considera uno lo que es, más sorprendente se da cuenta uno que es la palabra. La palabra de Dios obtiene tantas formas. Todos conocemos, pues, la palabra como la Biblia física que tenemos hoy en día. Pero, hermanos, antes de tener esa Biblia, muchos cristianos, sobre todo en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, se tenían que valer, no tenían todavía los evangelios, se tenían que valer de lo que pudieran encontrar de la Biblia, de pergaminos, no todos tenían acceso a una Biblia completa. Hoy en día, en los países donde hay persecución y donde el evangelio es prohibido, muchos cristianos se valen de pedazos de Biblia, de hojas arrancadas de Biblia, para sostener su fe, y las estudian diligentemente. Hace poco miraba el testimonio de una persona que contó que en un país donde había persecución y donde metían a la cárcel a los cristianos, habían personas que de toda la Biblia solo habían conocido 2 o 3 capítulos, porque es lo que habían podido obtener a través de papelitos o de hojas arrancadas de Biblias. Y con eso desarrollaban una fe capaz de soportar prisiones, torturas. Dice uno, qué increíble la palabra de Dios, qué increíble. Un solo verso, un solo capítulo son tan poderosos para sostener a alguien en medio de persecución. Imagínense nosotros de este lado del mundo, en nuestros países, aquí en Latinoamérica, donde tenemos la oportunidad de tener toda la palabra, acceso a toda la palabra. Y ahora no solo la Biblia física, tenemos programas en la computadora, tenemos estudios bíblicos, concordancias, comentarios, de todo. Entonces, sí, hermanos, tenemos que tener una buena combinación de fe para obtener el conocimiento y la revelación que viene de Dios, pero también un estudio diligente de la palabra. Y la fe también nos da la seguridad de conocer al autor de las escrituras. ¿Alguien podrá leer Lucas capítulo 1 y versos 70? Lucas 1, 70. Amén. No. Como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Como habló de la boca de sus santos profetas, es decir, cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos la seguridad de que el Dios que conocemos nosotros fue el que dijo eso. Tenemos el honor y el privilegio de conocer y de tener una relación con el autor de la Biblia. No es una filosofía extraña que en algún momento escuchamos y pues ya nunca más supimos de ella porque el autor ya murió o lo que sea. No, el autor de la palabra está vivo y está con nosotros hoy. Y este conocimiento también lo hallamos en la ciencia, en el conocimiento del día a día. No es solo conocimiento de la palabra, también la fe nos puede dar un conocimiento de las cosas naturales. Esta es una imagen de Isaac Newton,
uno de los padres de la ciencia física y uno de los creadores del cálculo matemático. Y este hombre era cristiano, era un cristiano, de hecho era teólogo también, estudiaba la palabra de Dios y escribía, hizo tratados de teología también. Pero él y muchos otros científicos le han atribuido sus grandes descubrimientos y sus grandes aportes al conocimiento humano a revelación que viene de Dios. Ellos reconocen que si no fuera Dios el que les revela, ellos no hubieran podido encontrar o descubrir lo que ellos desarrollaron y aportaron. Entonces, este conocimiento es algo que también tenemos que desarrollar. No solo quedarnos con la virtud, no solo desarrollar la fe, sino también el conocimiento. Y el siguiente paso es la templanza. Se define como en el griego como ekrateia. Nuevamente, no sé si la pronunciación correcta, pero se define como autocontrol, continencia y señorear sobre pasiones especialmente sensuales. Un gran problema que tenemos en la iglesia, lucha constante que cada uno de nosotros pasa. Y esta es una habilidad para señorear y controlar apropiadamente nuestra vasija, es decir, nuestro cuerpo en santificación y honor. Si alguien pudiera rápidamente leer en primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que tengamos la templanza, el control para apartarnos de la fornicación, como lo hizo José cuando huyó de la esposa de Potifar, que tengamos esa templanza, ese control, ese dominio. Entonces, la perfección cristiana está muy ligada al autocontrol. Esto lo vemos también en Santiago 3:1, si alguien pudiera leerlo, y si algún otro hermano pudiera preparar ahí Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Alguien que prepare Gálatas 5 y alguien que nos pueda leer ahorita Santiago, capítulo 3 y verso 1. Santiago 3:1. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. Hermanos, honestamente, este versículo creo que me confundí yo porque no recuerdo este versículo como el concepto que estamos tratando aquí. La perfección cristiana está ligada al autocontrol. Pero es un buen versículo. Así que pues, definitivamente si somos maestros debemos de tener mucha templanza porque recordemos que lo que enseñamos en la iglesia, en el instituto bíblico o lo que le enseñamos a otros creyentes, Dios también lo va a demandar de nosotros. Así que los maestros tenemos que tener mucha templanza, ¿sí? Creo que es 3:2 lo que quieres. 3:2, ¿ok? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso es lo que buscaba. Excelente. Ese es. Muchas gracias, Curtis. Muchas gracias. Ok, vemos aquí de que el que logra controlar su lengua, controla todo el cuerpo y alcanza la perfección. Es decir, vemos la templanza como algo capaz de mantenernos y hacernos crecer y caminar en la perfección. Recordemos a Job, cómo se refería a Dios a él como varón perfecto. Y sabemos de que Job todavía tenía algunas cosas que Dios quería perfeccionar en su vida, pero Job tenía una tremenda templanza, tremenda templanza. Recordemos cuando Job dijo, yo hice pacto con mis ojos para no desear a ninguna virgen, a ninguna mujer, es decir, para no, y veamos el alcance de esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que Cristo vino a decir cosas nuevas, pero en realidad Jesús vino a decir lo que realmente él siempre había querido establecer. Como decía Jesús, en el principio no era así. Cuando los fariseos y los doctores en la ley le decían, pero mira, Moisés nos permitió esto. Entonces le decía, en el principio no era así. Cuando Jesús dice que con tan solo codiciar a una mujer ya hemos fornicado,
No lo encontramos ahí la primera vez, lo vemos desde el libro de Job. Desde Job, Job había dicho y había hecho pacto consigo mismo, es decir, tenía la templanza, el control para no fornicar a través de sus ojos. O sea que, y atención con esto, porque el libro de Job fue de los primeros en ser escritos, entonces no tenemos que esperar hasta que Jesús lo dice en Mateo, sino que desde Job vemos que debemos de cuidar nuestros ojos. No es solo cometer el acto, es cuidar nuestros ojos. Y esto nos va a guiar hacia la perfección. Bueno, y se recibe también por la fe, que este es un fruto del Espíritu, y por lo tanto no es humana, sino que divina. Si alguien pudiera leer en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, perdón. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vemos entonces que la templanza es uno de los frutos del Espíritu. Es un fruto que nos imparte el Espíritu Santo. Nuevamente, a través de nuestras fuerzas podemos controlar muchas cosas, pero tenemos un límite. Y hay un momento en el que solo el don de Dios, la gracia de Dios nos puede ayudar. Y ahí es cuando necesitamos esta fe. A ver, ¿qué le recuerda a esa imagen? Vemos ahí a Sansón, un hombre con una tremenda fuerza física, pero muy poca fuerza espiritual, muy poca templanza. Un hombre que podía hacer grandes portentos físicos, pero en su espíritu, en su alma, no tenía el control, no tenía la templanza. Y eso, gracias a Dios, al final se arrepintió, pero le causó muchas dificultades. Sigamos con el siguiente paso, que es la paciencia. Viene del griego upomone, y se define como perseverancia, continuidad, espera, atravesar sufrimientos, soportar con gozo o esperanza y constancia. Básicamente la paciencia es algo que vemos en esta imagen que está al fondo. Es ese recorrido, es el recorrido a largo plazo, es tener una mentalidad de algo que es largo. Por eso, hermanos, cuando llegamos a la fe, debemos de rápidamente obtener una idea de cómo se va a ver la carrera, de cuán larga es. Y eso es por eso es importante lo que Cristo nos dice, que dice, el que me sigue hasta el fin, el que me sigue hasta el fin. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Y muchos de ellos lo abandonaron. ¿Cuántos discípulos tuvo el apóstol Pablo? Y muchos de ellos lo abandonaron. Entonces, debemos de considerar esto, el largo plazo de la carrera que estamos caminando ahorita. Bueno, es producida la paciencia a través de pruebas y tribulaciones. Es producida a través de pruebas y tribulaciones. Es un proceso que es parte de la experiencia cristiana y no debe ser abortado. Veamos eso en Santiago, capítulo 1 y verso 4. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Hermanos, muchas veces Dios está haciendo una obra de paciencia en nosotros. Esta obra de paciencia va a requerir ciertas tribulaciones y ciertas pruebas. Pero nosotros a veces nos queremos salir de ese proceso y nos queremos salir de ahí porque decimos, no, yo no quiero esto, no quiero pasar por aquí, por allá. Pero aquí Santiago nos anima a no abortar el proceso, no dejarlo, no salirnos de ahí, porque Dios está obrando algo hermoso en nosotros que va a traer frutos mucho más valiosos. Las bendiciones que vienen de desarrollar paciencia son grandes y ameritan y son mucho mayores que el proceso por el cual uno pasa para obtener esta paciencia y para desarrollar esta paciencia. Y solamente la fe en Dios nos puede ayudar a atravesar toda tribulación. No podemos, aquí vemos en el Salmo,
versículo cuando están pasando por el valle de Baca, un valle de lágrimas. Y es solo Dios el que puede hacernos atravesar esas tribulaciones. Hay personas de que a veces yo he escuchado un poco de debates acerca de la idea de que pues Dios no nos da cargas mayores que las que podemos llevar. Algunos dicen de que a veces hay ciertas cargas tan grandes que no hay manera de llevarlas, pero es por eso que la fe, el don de Dios, este don de la paciencia, que viene de Dios, no es nuestro, viene de Dios, nos puede ayudar a salir adelante. Es la fuerza interior también para no darse por vencido. Es divina y producida por la fe. Es una fuerza para seguir la carrera, para no rendirse, para no claudicar. Hermanos, ¿cuántas veces yo, yo recuerdo un caso de unos hermanos cristianos en el ministerio? Ellos trabajaron mucho tiempo en el ministerio como esposos, eh, por muchas décadas en el ministerio. Y pues eventualmente se retiraron por su edad, ya estaban grandes, se les dificultaban muchas actividades, entonces llegaron a la edad de 90 años, 90 años de edad. Y saben que al llegar a los 90 años tuvieron unos problemas entre ellos dos como esposos y se divorciaron. Haber estado en el ministerio, caminado con Dios por tanto tiempo y llegar hasta los 90 años y divorciarse. Uno dice, caminaron tanto tiempo, ¿por qué no perseveraron hasta el fin? ¿Por qué no siguieron? Ya, después de los 90 no creo que quede mucho tiempo todavía. Pero sí, se divorciaron y ya el matrimonio no se restauró, no se restauró. Entonces, hermanos, la paciencia es importante. La paciencia es importante, no la dejemos ahí. Vamos a la siguiente, la piedad. La piedad. Ustedes van a ver ahorita esta imagen de este gatito con el león ahí. Realmente les quiero adelantar un poco. Sé que es un espejo lo que hay ahí, pero quiero que por favor asuman que es una ventana. Es una ventana. Imagínense de que no es el reflejo lo que se está viendo ahí, pero que es un gatito viendo a un león a través de una ventana. Y ya vamos a ver por qué es esto. La piedad viene del griego eusebeia y se define como santidad, como devoción, religión, reverencia y respeto. Está altamente relacionada con la santidad. La piedad se puede definir como santidad. Cuando alguien dice, bueno, es que esta es una persona muy piadosa, ¿qué se imaginan ustedes? Bueno, es una persona que practica la santidad, una persona que procura llevar una vida santa, de acuerdo a lo que Dios pide. Bueno, ¿qué es la santidad? Básicamente es ser como Dios. Básicamente es ser como Dios. Primera de Pedro 1:15 se nos dice que Dios es santo. La santidad es Dios. Él es un Dios santo, un Dios santo. Y entonces, para saber cómo es Dios, debemos tener una revelación progresiva de Él. Es decir, para comprender la piedad, entenderla y desarrollarla, debemos conocer y saber cómo es Dios. Y no un conocimiento carnal de Dios. En 2 de Corintios 5, capítulo 16, Pablo nos habla que en algún momento, pues, alguien pudo conocer a Dios a Cristo en la carne, en lo natural, pues. Pero debemos de conocer a Dios no como lo conoce el incrédulo, sino con una revelación. Todos en la gran mayoría de nuestras sociedades conocen quién es Jesús, pero no a través de una revelación. Y esta revelación es la que nos empieza a dar a conocer, y nuevamente es progresiva, no es una revelación de una vez. Yo tuve aquel encuentro con Jesús hace 30 años. No solo ese encuentro es valioso, pero yo tuve un encuentro con Dios la semana pasada, el mes pasado. Poder tener esas revelaciones de Dios. No podemos claudicar ni dejar eso ahí abandonado, la oportunidad de recibir revelación de Dios. Y no es suficiente con conocer a Cristo una sola vez,
sino debe de crecer como el amanecer. En Proverbios 4:18 se nos habla de que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestro conocimiento de Cristo, crecer y crecer y crecer y que cada día sepamos más de Cristo. Hermanos, todos los días podemos aprender algo nuevo de Cristo. Mientras leemos la palabra, mientras oramos, mientras meditamos en Dios, Dios nos puede mostrar algo nuevo de Él. Hay un dicho que dice que todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, nosotros en Cristo podemos aprender algo nuevo todos los días de Él. En el Cantar de los Cantares, la novia tiene una revelación progresiva del carácter del novio hacia ella. Eso lo vemos a lo largo del libro. Y esto le permitió a ella desarrollar un carácter piadoso hacia él. Si alguien pudiera leerme en 1 Juan capítulo 3 y verso 2. Amén. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Conforme nosotros empezamos a buscar a Dios, a contemplarlo a Él, a verlo a Él, nosotros empezamos a parecernos a Él. Conforme la novia en el Cantar de los Cantares empieza a buscar al novio y a conocerlo más, ella se empieza a parecer más a él, a desarrollar un carácter más como el de él. Para ser como Jesús debemos verlo como él es. Conforme contemplamos su gloria, somos transformados a su imagen. Y esta es la clave, la piedad. Saben, hermanos, uno no puede decir solo de repente, ok, hoy voy a ser piadoso. Ayer no fui piadoso, ayer no me comporté como Cristo se comportaría, pero hoy sí, hoy me propongo. Hoy mi meta de hoy es ser piadoso como Cristo. Lamentablemente no funciona así. No es por nuestra fuerza de voluntad, no es porque nosotros querramos hacerlo, es si conocemos a Dios y pasamos tiempo en su gloria, tiempo con Él. Una vez un pastor que le estaba hablando a sus líderes en la iglesia, y este pastor le decía a sus líderes que tenían que pasar mínimo 6 horas al día orando. 6 horas diarias orando. Todos los líderes estaban pues tristes porque nadie pasaba tanto tiempo orando. Y este pastor empezó a preguntar a cada uno de los líderes, ¿cuánto tiempo oras tú? "Ah, yo oro media hora". Qué mal. ¿Y tú? Yo a 2 horas. Eso está mal, no es suficiente. Hasta que llegó con alguien y le preguntó, ¿y tú cuánto tiempo oras? Todo el tiempo, le dijo. ¿Cómo así? Sí, todo el tiempo oro. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo puedes orar todo el tiempo? Sí, hijo, siempre estoy en mi mente hablando en lenguas y pensando en Dios y hablándole a Dios. Hijo, tiene razón, tiene razón. Entonces, conforme pasamos tiempo contemplando a Dios, pensando en Él, meditando en Él, nos empezamos a parecer a Él. Es un proceso y es algo que viene de Dios. Hay una ley de la vida que nos transformamos en lo que adoramos. En el Salmo 115, versos 4 al 8, se nos muestra que las personas que hacen ídolos y adoran esos ídolos terminan pareciéndose a los ídolos. Pero nosotros, como dice en Juan capítulo 4, 23 al 24, si adoramos en espíritu en verdad a Cristo, nosotros empezaremos a ser personas que desarrollan, nos parecemos al Espíritu de Dios, a la verdad de Dios. Conforme adoramos al Señor, nos empezamos a parecer a Él. Entonces vemos en la imagen al gatito este que está contemplando al león. Imaginamos que es el león de la tribu de Judá. Y así es como nosotros nos empezamos de ese gatito, eventualmente llegamos a ser ese gran león. El siguiente paso es el amor fraternal. Se define, la palabra griego es Filadelfia, y se define como un amor por la hermandad cristiana. Es amor por los hermanos. Eso es básicamente lo que vemos en Mateo capítulo 22, verso 39, que es el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay un detalle ahí importante que es la clave de cómo desarrollar el amor fraternal. Dice amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es también necesario amarnos a nosotros y no despreciarnos, porque somos la creación de Dios. Nosotros hemos sido diseñados por Dios, así como somos, así nos hizo Dios. El carácter con el que nacemos también fue parte de lo que Dios puso en nosotros.
ya sea para que venzamos eso o para que nos sirva para un propósito. Dios nos crea con o sin defectos para sus propósitos. Y no debemos despreciar lo que Dios hace, sino amarlo y apreciarlo, porque nosotros somos producto de Dios en lo físico, en lo espiritual, y debemos apreciar esto que Dios nos da. Quisiera nada más leer rápidamente, la voy a leer yo en Éxodo 4 y verso 10, porque es un pasaje muy lindo. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas, ni desde que tú me hablas, porque yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Entonces Moisés está aquí despreciándose, ¿verdad? Señor, yo soy tonto, yo no estudié, yo no sé leer, ni siquiera no puedo leer la Biblia porque no aprendí a leer, etcétera. Y Dios le responde y le dice, ¿quién le dio boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y quién al que ve y al ciego? Es decir, Dios hizo al que puede oír y al que no puede oír lo hizo Dios. Al ciego y al que ve también lo hizo Dios. ¿No soy yo Jehová? Entonces, hermanos, yo estoy seguro que hemos tenido la oportunidad de conocer personas que nunca aprendieron a leer y escribir, porque no fueron a la escuela o no tuvieron la instrucción necesaria, pero conocen la Biblia. ¿Y cómo conocen la Biblia? Buscan personas que les lean la Biblia. Hoy hasta más fácil es porque hay Biblias en audio, pero yo recuerdo un hermano que era misionero y vivía en un lugar donde había mucha gente que no podía leer y escribir. Y mucho de su trabajo entre esta comunidad era leerle la Biblia en voz alta. Solo leerle, no enseñarle, no, solo recitarles la Biblia en voz alta para que ellos fueran escuchando la palabra de Dios y aprendiéndola. Y Dios puede hacer grandes obras, puede hacer grandes ministros de personas que tienen grandes faltas o grandes faltas de habilidad. Eh, y por lo tanto, hermanos, no despreciemos quiénes somos nosotros. Por ninguna razón, porque Dios nos hizo. Ahora, este amor que tenemos, que debemos tener hacia nosotros, debe ser un amor divino, es decir, el amor de Dios, que lo podamos sentir hacia nosotros. Es un fruto de la fe. No es un amor carnal ni vanidoso. No estamos hablando de un amor banal, de ser vanidosos y no, y carnales, no. Es sentir el amor que Dios tiene por nosotros, sentirlo nosotros, hacia nosotros mismos. Y esta va a ser la clave para que amemos a otros. Porque si no nos podemos, recordemos lo que Jesús dijo, amemos a los demás como nos amamos a nosotros. Si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a amar a los demás? Entonces debemos desarrollar un amor por nosotros, un amor divino que venga de Dios, y ese amor nos va a ayudar a amar a los demás, así como Dios nos ama a nosotros. Y quiero recomendarles, cuando tengan la oportunidad, leer uno de los libros de este autor. Esta persona es un creyente, es un hermano en Cristo. Él nació sin brazos ni piernas. Nació así, sin sus brazos y sin sus piernas. Y él cuenta su testimonio de cuántas veces trató de suicidarse porque era insoportable vivir así. Imagínense las limitaciones, el sufrimiento, el abuso. Trató de suicidarse múltiples veces, pero Dios lo rescató y hoy en día le predica a multitudes de cómo Dios le ha dado contentamiento en medio de su dificultad. Entonces, le recomiendo mucho esto. Si alguna vez tiene una oportunidad, él tiene muchos videos en internet y ha escrito libros. Él tiene un testimonio muy precioso. Y vamos a llegar al último, y con eso vamos a terminar esta sesión. Y por el día de hoy, ¿qué es el amor? Viene el griego ágape y se define como generosidad, bondad y benevolencia, devoción, afecto, caridad. En muchas versiones de la Biblia lo leemos como caridad, pero una traducción quizás más exacta es amor. Es el primer y más grande mandamiento. Es cuando Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, toda tu mente, con todo tu ser. Es amar a Dios con todo. Es el fruto que une a todos los demás, la virtud que une a todas las demás virtudes, es ese amor hacia Dios. A pesar de ser un mandamiento, el amor viene a través por la fe y no de la ley. No solo porque lo leemos en la Biblia, ya lo adquirimos. Es la fe en Dios, y la fe la que produce, es un don, un fruto que viene de parte de Dios.
Este pareciera ser el final de la carrera, pero es una montaña que debemos descender en la forma del ministerio hacia otros. Por eso puse la imagen al fondo de un monte. Hermanos, el único monte en las escrituras del cual uno no desciende es el monte espiritual de Sión. El monte espiritual de Sión que está en el cielo. Ese es un monte al cual Dios nos anima a subir y permanecer en él, pero los montes también están diseñados para descender. Un monte no es solo para escalarlo, también hay que descenderlo. Y el propósito de desarrollar todas estas virtudes que culminan en el amor es poder después manifestar ese amor y vertirlo en la manera de nuestro ministerio, nuestro servicio hacia otros. Existe el peligro de ver el amor y la santidad como las únicas metas, pero son solo el medio para alcanzar otro propósito, que es la voluntad de Dios, lo que nosotros debemos cumplir en este mundo. Todas estas características y virtudes no solo para que nosotros nos enriquezcamos espiritualmente y vayamos ahí diciendo, mira, pues ya soy piadoso, ya tengo este amor por el prójimo, tengo este gran amor por el Señor Jesús. Mira, o sea, ya que estoy tan agradecido con Dios por todo esto que tengo, pero ¿para qué lo tengo? Es para vertirlo en otros, para mostrárselo a otros. Es como nos dice el Señor en la carta a Filemón, que otros puedan ver todas estas virtudes en ti y ellos puedan también tener esa fe. Estas virtudes son para que nos ayuden a compartir la palabra de Dios, expandir el reino de Dios, a poder ayudar al pobre, a poder hacer justicia al que no recibe justicia, a poder enseñar la verdad, a poder enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo, para alcanzar al necesitado, instruir al creyente. Es para que podamos edificar a nuestra familia, edificar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, para viajar a otro lado, si Dios nos permite ir a ministrar a otros lugares, para hacerlo nuestro lugar de trabajo. No tenemos que ser ministros a tiempo completo para ministrar. No necesitamos tener un título de ministro para poder ministrar. Lo podemos hacer en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Estas virtudes son para que las derramemos, así como Cristo descendió. ¿Y qué es lo que dice Juan acerca de Cristo? Vimos tu gloria, lleno de gracia, y de su gracia tomamos. Si Cristo no hubiera descendido a esta tierra, no hubiéramos podido tomar de su gracia. Necesitamos descender y llegar al necesitado. No podemos tener iglesias donde solo se aceptan personas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas iglesias y a veces cuando uno trabaja en la iglesia o está a cargo de una iglesia, qué bonito es ver llegar a la iglesia a una familia así bonita, ¿verdad? Un hombre con una mujer, con unos niños que se miran así, pues modestos, vestidos con modestia, se miran felices. Ay, qué bonito ver esa familia llegar a la iglesia. Ojalá se queden. Pero cuando llega a la iglesia, el que está todo con ropa rota, huele a licor, apesta, uno dice, ojalá se vaya. Y eso es lo malo, que tenemos que aprender a desarrollar esas virtudes para alcanzar a todo aquel que Dios nos ponga en el camino, para que su voluntad se cumpla a través de nosotros. La voluntad de Dios es que desarrollemos esto en nosotros, pero también que a través de eso en nosotros alcancemos a los demás. Por eso decía el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Que nosotros también podamos decir eso. Miren, yo estoy imitando a Cristo, ustedes también imiten. Vean lo que yo estoy haciendo siguiendo a Cristo. Hagan ustedes también eso. Que podamos derramarnos a otros. Así que vamos a terminar ahí el día de hoy, esta sesión. Se alargó bastante porque, como les digo, este es el fundamento para el resto del curso. Vamos a cubrir el resto del curso con más velocidad, pero quería asentar estas bases, estos fundamentos para que ya nos vayamos con el resto de cosas que vamos a estar aprendiendo en este curso.